Se habla de que las probabilidades de que un avión se accidente son de 1 en 1.3 millones de vuelos. Al año se realizan 37.4 millones de vuelos, lo cual equivale a casi 29 percances. 29 de 37 millones de vuelos. Una cantidad que se podría considerar baja. Aún así es evidente que a nivel mundial ningún país o territorio se ha salvado de acontecer la caída de un avión. Chiapas tampoco es la excepción. Desde su inauguración en 2006, el Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo no había acontecido un incidente en sus instalaciones hasta el año 2013. Esta es la historia. Esta tarde una avioneta se desplomó y explotó en el Aeropuerto Internacional de Tuxtla Gutiérrez. El saldo es de 8 personas muertas, entre ellas 3 niños. Ocurrió el 17 de enero de 2013, aproximadamente a las 13:51 horas. Una avioneta Piper Navajo de matrícula XB-EZY se desplomó apenas segundos después de iniciar el despegue en la pista del Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo. La avioneta tenía como destino la ciudad de Oaxaca y la ciudad de Puebla. Al caer la aeronave se incendió a unos cuantos metros de la pista y consumió el pastizal a su alrededor. El incendio se descontroló debido a los fuertes vientos que se suscitaban al momento del percance, lo cual ocasionó que al cuerpo de bomberos le tomara aproximadamente 5 horas sofocar el incendio. En un primer momento se habló de que las posibles causas del accidente habían sido los fuertes vientos que se suscitaban ese día en la zona del aeropuerto, lo cual tiene mucho sustento. Su servidor operó una estación meteorológica a escasos 9.4 kilómetros al noroeste del aeropuerto, y es justamente en los meses de enero y febrero en el que dicha región alcanza picos de velocidad de viento de hasta 10 metros por segundo, lo cual equivale a 36 kilómetros por hora o casi 20 nudos, y con una dirección de viento predominante de 320 grados, es decir, proveniente del noroeste. Sin embargo, el factor climático no fue el único que intervino. Testigos afirmaron que al momento del despegue de uno de los motores de la avioneta salía humo. El dictamen ACCM 002-13-MMTG sobre el accidente presenta el resumen de maniobras de la avioneta XB-EZY. Todo comenzó a las 13:34 horas. Cuando el piloto estableció comunicaciones con la torre de control del aeropuerto. 10 segundos después, el piloto recibe autorización para el uso de la pista 32, y se le menciona al personal de la avioneta las condiciones de viento, una dirección de 300 grados y una velocidad de 20 nudos con rachas de 30 nudos, justamente las condiciones que comentaba en un principio. A las 13:39 horas, la aeronave recibe autorización para el despegue. La avioneta comenzó carrera de despegue y a los 2 minutos de iniciada, la avioneta reportó el aborto del despegue y solicitó autorización para realizar pruebas en plataforma. Cabe mencionar que la tripulación de la avioneta no informó al personal de control el tipo de pruebas a realizar. A las 13:46, la torre informa a la avioneta desplazarse a plataforma y ésta, a punto de llegar, solicita reanudar el despegue, el cual se autoriza a las 13:50 horas.
Por último, a las 13:52 horas, la torre informa del accidente al cuerpo de bomberos del aeropuerto. En el dictamen se informa que el accidente se debió a los siguientes factores: que la avioneta llevaba un sobrepeso de alrededor del 10%, las condiciones climáticas al momento del despegue y una falla en la bomba de combustible del motor 1, lo cual ocasionó una falta de potencia que produjo que en el segundo despegue la avioneta presentara un régimen de ascenso bajo. Dicha falla fue sin duda la causa del aborto del primer despegue y que la tripulación no informó a la torre de control, y el motivo por el cual la avioneta hiciera durante el segundo despegue un ligero guiño hacia la izquierda debido a la falla del motor y luego un giro hacia la derecha para finalmente desplomarse en Barrena debido también al fuerte viento que se suscitaba en ese momento. Ahora vean el siguiente video. Si los fuertes vientos son capaces de causar complicaciones en el despegue y aterrizaje de un avión de gran tamaño, imaginen lo que le causaría a una pequeña avioneta con problemas de potencia. En la herramienta Google Earth, en el historial de imágenes satelitales del Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo, hay una imagen que data del 18 de febrero de 2013, a casi un mes después del accidente. He aquí el peor accidente de avión del que se tenga registro en el Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo hasta ahora. Si te ha gustado esta historia, dale like y comparte. Suscríbete a nuestro canal para que se te notifique una vez que subamos un nuevo video. Esto ha sido GeoChiapas, un programa de Jules Dogs.